Hola, mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar respecto a lo que son los relojes de cuarzo. Los relojes de cuarzo basa su funcionamiento en lo que es un cristal. Obviamente el cristal de cuarzo, el cual hace la función de diapasón, pero esta función de diapasón entrega lo que es un ciclo o lo que se mide en hertz. Y bueno, lo que es el cuarzo funciona como un piezo eléctrico, el cual vibra, ¿verdad? A tantos ciclos y al vibrar obviamente entrega una onda, ¿no? Esta onda viaja por los circuitos electrónicos en donde la programación, por así decirlo, de la base del tiempo es un segundo, ¿no? Entonces tenemos que en un segundo es el encendido y en otro segundo es el apagado, ceros y unos. Si nosotros desarmamos un reloj de cuarzo, pues vamos a encontrar, dependiendo del mismo, ya sea si es análogo o si es digital o si es de ambos, ¿no? Los famosos anadigi, ¿no? Análogo digital. En el display, que es el 100% digital, vemos que se entregan unidades de medición de tiempo, ¿no? Tenemos la función del segundero, la función del minutero y de la hora, ¿no? Esto gracias a lo que es la programación, tenemos ya ahí un circuito integrado en donde va acumulando unidades de tiempo en cada bucle, 60 segundos da el minuto, otros 60, ¿verdad? Ciclos da la hora y hasta llegar a las 12 horas. Y bueno, tenemos también muchas funciones que se pueden dar gracias a lo que es la programación en el display digital. Esto, yo me puse a desarmar un reloj de Citizen, un ProMaster de la época de los noventas, en donde en aquel entonces estaba muy de boga y sobre todo la moda también, lo que era el display digital. Pero el display digital en este caso tenía muchas funciones y sobre todo se manejaban en aquel entonces los colores, ¿no? Verde y rojo. Era lo muy típico, o lo digamos que era el producto de ProMaster o de la serie ProMaster de Citizen en aquel entonces, ¿no? Hoy en día y hoy por hoy pues tenemos ya la versión de lo que es el Eco Drive, que es un buen reloj, da muy buenos resultados y que bueno, versa su funcionamiento en lo mismo, pero con un capacitor y un acumulador, que en términos más terrenales es una pila recargable. Aquí como podemos, se van a poder apreciar los circuitos, ¿verdad? No es esto, en aquel entonces era eh, la moda, por así decirlo, el display de este tipo, ¿no? Hoy en día pues vemos otras marcas como Casio, ¿verdad? También la propia Citizen y entre otras muchas más, ¿no? Que tiene muchas funciones, ¿no? Pero retomando a lo que es el funcionamiento del reloj de cuarzo, pues esto se basa bueno, en encendidos y apagados. El funcionamiento también de la parte análoga, o lo que es la parte mecánica, o las manecillas, por así decirlo. Vemos que es una serie, un juego de engranes, ¿no? De diversos tamaños. Que gracias al electromagnetismo, tenemos lo que es una base, un estator, la bobina, que es un hilo. Bueno, en el núcleo de la bobina tenemos una barra magnetizada de hierro en el centro y alrededor va un embobinado, ¿no? El embobinado pues es como si tuviéramos un carrete de hilo, pero este es de cobre, ¿no? En donde su función principal es dar la potencia para que pueda girar el rotor. El rotor en su núcleo, en su base, está, digamos, ensamblado sobre el estator,
¿Qué es esto, no? Bueno, son placas, ¿no? La primera placa del estator, pues obviamente tenemos que va a una carga eh, con respecto a la otra, ¿no? Una es positiva y otra es negativa. Con el encendido y el apagado, pues gira lo que es esto, el rotor principal. El rotor es como si fuera un trompo, ¿verdad? Está muy, digamos que eso ya sería como una tecnología muy pequeña. No entra dentro de la nanotecnología para nada, ¿no? Pero es como si lo fuera, ¿no? Porque al reparar un reloj de estas características, pues es muy complicado, hay que tener mucha pericia, porque se pueden perder piezas, ¿no? ¿Cuáles son las piezas que se pueden perder? Pues son los tornillos, la tornillería, por así decirlo, porque son tornillos muy pequeños y estamos hablando de que son de diversos tamaños, ¿no? Uno para, obviamente, cerrar el circuito, otros que son de ensamble, ¿verdad? Para que se haga fuerza sobre lo que son ciertas partes fijas para darle pues mayor para quitar lo que es la holgura, ¿no? Entre piezas, ¿no? Y que también se haga el contacto. Pero también podemos encontrar piezas muy delicadas como son láminas. Yo le podría llamar charolas. Son láminas que están sujetas a pestañas de plástico y que hay que saberlas quitar porque si no las quitamos adecuadamente podemos volar una de estas bases de las pestañitas o que hacen pues amarre a esta lámina y luego esta lámina eso generalmente se pueden ver en los modelos japoneses, ¿no? Como es Casio y Citizen, ¿no? Uno pues lo hacen así como para amortizar los costos, ¿no? Pero el funcionamiento base de esto es para que se cierre el circuito, porque cuando vemos la batería, pues obviamente es el ensamble mecánico, la base, se cierra el circuito, y al cerrar el circuito también la hace de una parte mecánica, ¿no? Que es esto, que quede muy bien el módulo amarrado, ¿no? Entonces esto, cuando queramos desarmar cualquier reloj de cuarzo, pues vamos a ver, nos vamos a encontrar primeramente con este layer, que es el primer nivel, que hay que saberlo quitar. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, pues hay unas pinzas que se venden en los depósitos dentales, ¿verdad? Esta pinza, desconozco bien a bien su nombre. No es de relojero, pero sí ayuda mucho porque tiene una curva y también esto ayuda para también quitar lo que es al desamblar el reloj hay un punto base para poder quitar lo que es el eje, ¿no? Las manecillas. Eh, Generalmente todos los relojes, todos vienen así. Y lo que nos vamos a encontrar para poder sacar el módulo, pues es un módulo totalmente digital y pues no tiene parte mecánica, por lo cual no tiene pues la varilla, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero cuando son relojes tanto mecánicos como de cuarzo análogos o de manecilla, pues vamos a encontrar ese tipo de mecanismo, ¿no? Bueno, cómo también trabaja ese tipo de relojes? Pues bueno, es gracias a lo que es los ceros y unos, el encendido y el apagado, ¿verdad? Eso tanto en la parte mecánica como en la parte digital. En la parte digital, pues vemos que hay un software. Aquí, bueno, hay una tableta electrónica, por así decirlo, en el núcleo, ahí viene todo. Ahí viene la programación. Y el cuarzo da, digamos, la pauta del encendido y el apagado, ¿no? De ahí en fuera, pues ya puedes hacer magia con la programación. El display son, en algunos casos son eh, dos cristales. La primera base es un cristal muy delgado. Arriba va una solución de fierro en donde, bueno, eso obviamente se hace en un laboratorio, ¿no? En la parte de abajo va una lámina de metal para que se pueda reflejar los números. La mayoría no utilizan, pues, hubo un tiempo en que utilizaron como espejo, por así decirlo, un color dorado, ¿no? Como para dar mayor expresión a los números.
Pero hoy en día tenemos números de varios colores, ¿no? Azules, los clásicos negros, ¿verdad? En el display, otros rojos, pero generalmente es el negro, ¿no? Para poder observar, ¿no? Ese tipo de display era muy delicado, ¿no? Porque al contacto con el calor o altas temperaturas se podía, pues por desgracia, chorrear el líquido. Y pues ya al chorrear el líquido ya no servía el display, ¿no? Había que cambiar otro tipo de display, ¿no? Pero aún así siguen siendo delicados, ¿no? Porque si se llegan a romper o estrellar, se fuga el líquido. Entonces, bueno, en estos displays o estas pantallas, pues eran muy delicadas, ¿no? Y bueno, las refacciones no eran tan comunes, ¿no? La reparación de un reloj de cuarzo, eh, dependiendo también la marca, entre suizo y japonés, vemos que en el japonés hay casi un 70 u 80% es plástico, hasta los engranes ya son de plástico. Pues vamos a encontrar es una parte mecánica, ¿no? Y entonces eso lo que hace dificulta la reparación. Luego este tipo de relojes, muchos dicen que ya son desechables. Y no son desechables, ¿no? La cuestión es de que se tenga mucha práctica y no cargarse uno de los engranes o los dientes, porque si se llega a doblar uno de los dientes en la parte mecánica, pues ya no avanza el reloj. Y al no avanzar el reloj, pues vamos a ver las manecillas o el segundero que ahí se queda trabado, ¿no? Y eso también puede ser o por exceso de aceite o por muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando encontramos piezas de plástico, la recomendación es no hacer lo mínimo indispensable en esos relojes, ¿no? Porque luego es muy complicado volverlo a armar y al ser por su naturaleza el plástico tiende a quebrarse. Entonces ahí muchos están ahí en unos foros podemos encontrar pues teorías que dicen foristas que ese tipo de relojes son desechables, ¿no? Y bueno, más bien, digamos que son delicados. También tenemos lo que es la parte, lo que le llaman la electrónica. Este reloj, sus características era de tener un cronómetro de 1 hora, un temporizador de media hora, fecha y hora, y los clásicos, digamos, figuras donde podemos ver las fracciones de segundos, ¿no? Eso era lo común en los 80s y en los 90s, ¿no? Ese tipo de relojes, ¿no? Y en aquel entonces, a mediados de los 90s, costaba la friolera cantidad de 5,500 pesos de aquel entonces, ¿no? Imaginen ahora el poder adquisitivo, ¿no? De ese reloj. Era, digamos, la fiebre, ¿no? De aquel entonces, ese tipo de relojes, ¿no? Que hoy por hoy en día tenemos ya relojes también como que es Casio, que ha absorbido también este tipo de tecnología, que tiene mucho más funciones, ¿verdad? La arquitectura, digamos que sigue siendo la misma. Tenemos dos niveles. El primer nivel es la base, por así decirlo, en donde se ensambla el display. Luego tenemos ya sea la parte que le sigue la parte electrónica o la tableta o la motherboard, por así decirlo, propiamente dicho, en donde ya están los circuitos impresos, las pistas. Tenemos también está el cuarzo, las pistas, la resistencia, obviamente lo que es el procesador. No es procesador como, ¿no? Procesador porque sí, obviamente hay un software ahí impreso, en donde obviamente están las órdenes de encendido y apagado, de reset, de muchas cosas, ¿no? Obviamente intrínsecas al reloj, ¿no? Entonces ahí ya tenemos mucha programación y sí, para mí sería como un procesador, otros un chip, pero vemos que esa es la tecnología de una calculadora, ¿no? Y después de ahí unos tienen una parte mecánica y después viene otra parte de ensamble, otro plástico, otro nivel y el último nivel o el primer nivel que encontramos al desarmar el reloj es la lámina, ¿no? Esta lámina sí hay que cuidarla porque con un simple doblez se rompe. O sin querer, al hacer palanca, al sacar una de las muescas de la lámina pegadas al plástico,
pues se puede volar pedacitos de plástico y es imposible generalmente soldar plástico con plástico. Entonces esta lámina lo que hace es amarrar la parte mecánica o que quede bien ensamblado el reloj y obviamente como es un metal pues hacer el cierre del circuito, ¿no? De lo que es la parte positiva, ¿no? Bueno, este es un primer aporte del Citizen ProMaster, cómo son sus tripas por dentro. No es a tiempos de hoy en día no es gran ciencia, pero a mediados de los 90, inicios de los 90, a mediados de los 90 este reloj era la fiebre, ¿no? Como otros más, pero se caracterizó en su época por el display de colores, que muy rara vez se encuentran modelos como es la propia marca de Citizen. Y también Casio, ¿no? También Casio sacó modelos muy bien logrados con diversos colores que hoy en día ya son difíciles de conseguir, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y su atención.